El título de este mensaje es ¿Dónde están los tuyos? Nos referimos a las personas a las que les has estado a lo largo de tu vida predicado, compartido, testificado. ¿Dónde están ahorita esas personas? Piensa dónde están ahorita esas personas. Ojalá estén aquí, ojalá estén en otra iglesia, ojalá estén siguiendo al Señor, ojalá sean discípulos del Señor. Pero te pregunto, ¿dónde están los tuyos? Mira, hermano, la reconciliación que Dios logró a través de Jesucristo para con los hombres tiene tres eventos principales o tres áreas principales que podemos reconocer. Y estas son que con esta obra de salvación Dios logró rescatarnos de la esclavitud de pecado. Esa es un área muy grande de logro de la salvación de Cristo. En segundo lugar, lo que logra esa salvación es transformarnos continuamente a la imagen de Cristo. Y en tercer lugar, lo que logra esta salvación es presentarnos, sí, hermano. Perdón, sí, qué bueno que me interrumpieron. Los niños pueden pasar a su clase. Ya se aventaron 5 minutos de sermón, pues les va a enriquecer la clase. Perdón, hermanos. Y la tercera cosa que logra esta salvación de Cristo es el evento final de presentarnos perfectos y sin mancha delante de la presencia de Dios. Entonces, esos son a manera muy general, los tres beneficios de la salvación de Cristo. Este mensaje tiene que ver con la segunda, la transformación que continuamente Dios quiere producir en mi vida y en tu vida día tras día, entre semana y también en fin de semana. Ese es el área en la que se desenvuelve este mensaje. Otra aclaración, otra acotación. No voy a hablar específicamente de la transformación que ocurre en mi vida o en tu vida particularmente, sino me voy a enfocar, y este pasaje se enfoca en la transformación que ocurre en la vida de las personas que están a tu alrededor. La transformación que ocurre en la vida de las personas a las que les has compartido de tu fe, la transformación de las personas a las que les has testificado de lo que Dios ha hecho en tu vida, es decir, los tuyos, los que están a cargo tuyo. A quienes, si no fuera por ti, nadie les hablaría de Cristo, nadie les hablaría de Dios, nadie les hablaría de la reconciliación de Dios. Quiero que este mensaje esté enfocado en la transformación de ellos. Pueden ser personas que aún no creen en Cristo, pueden ser personas que sí creen, pueden ser personas que ya han logrado cierta madurez en su vida, pero tú fuiste responsable de eso porque Dios te utilizó a ti para comunicarles el Evangelio. ¿Dónde están esas personas? Vuelvo a preguntar. ¿Qué están haciendo ahorita? ¿Están creciendo en su fe? ¿Puedes tú decir en qué áreas de su vida han experimentado transformación? ¿Están encontrando ellos plenitud de vida en Cristo Jesús? ¿O simplemente están leyendo la Biblia? ¿O simplemente están yendo a un estudio? ¿O simplemente están asistiendo a una iglesia? Es importante que pensemos esto de las personas a quienes les estamos compartiendo, incluso aquellas que han rechazado lo que les hemos compartido. Es importante que pensemos también en esas personas. La meta de Dios para todo creyente es que continuamente se esté transformando hasta que se forme en su vida y en su personalidad el carácter de Cristo. Esa es la meta de transformación, no es menos, es que el carácter de Cristo sea formado en mi propia vida. Es una meta ambiciosa que establece un Dios que todo lo puede, un Dios que todo lo conoce, un Dios perfecto. Ahora, esta meta de transformación también la podemos explicar como pasar de un estado a otro, así como la materia pasa de un estado sólido a líquido y de un líquido a gaseoso. También podemos explicar esta transformación como un cambio de estado en la vida del creyente. Y podemos decir
y podemos tomar como guía este pasaje, Gálatas 5:18. Por favor, búsquenlo en sus Biblias. Yo tengo aquí proyectando la Nueva Versión Internacional. Ustedes pueden leerlo ahí, la versión que tengan ustedes, pero este pasaje explica la transformación en términos de cambiar de un estado a otro en la persona del creyente. Y lo dice así, Gálatas 5:18. Listos, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Ese es el estado del que partimos: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los Dios. En cambio, aquí viene el otro estado al que aspiramos ser transformados. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces, este pasaje nos muestra de una manera diferente que la transformación que día a día experimentamos ocurre cuando vamos cambiando del estado en el que todo lo decidimos en base a nuestra naturaleza pecaminosa y cambiamos un estado en el que empezamos a tomar decisiones en base a nuestra nueva naturaleza espiritual. Y empezamos a decidir y empezamos a actuar en base a esta naturaleza espiritual, guiados por el Espíritu Santo, y entonces podemos producir como resultado de esa transformación este fruto que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, bondad, dominio propio. Dios escogió que la transformación sea personal. Es decir, yo experimento la transformación. Mis hijos experimentan su propia transformación a otro ritmo, de otra manera, en diferentes áreas. Pero la transformación es personal. Pero lo importante, lo que quiero resaltar en este mensaje, que la transformación es un proceso de grupo. Es un proceso que Dios logra, pero Él quiere involucrar a muchas personas en la transformación. Vamos a ver por qué. Vamos a estar utilizando las cartas que Pablo escribió a los Corintios como base de esta afirmación. Cuando Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 3 de la primera carta, en el versículo 5, está hablando de los líderes de la iglesia de Corinto y les dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y entonces dice lo que hizo cada uno de los líderes de la iglesia en Corinto. Dice: yo planté, Apolos regó. Es artificial, por eso no le echo el agua. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces dice que aunque Dios da el crecimiento y Dios es el que produce la transformación, Dios quiere utilizar personas para plantar, regar, podar, cuidar, quitar las plagas, poner sombra, mover de lugar para que le dé mejor el sol a la planta. Entonces, la transformación ocurre en mi vida, pero depende de lo que otros hermanos pueden hacer y pueden influir y pueden intervenir en mi vida. Es lo que dice Pablo. Sí, hay líderes y cada uno tiene una función para propiciar el crecimiento, pero el crecimiento lo da el Señor.
la transformación de esas personas a las que tú les has hablado, esas personas a las que estás discipulando, esas personas a quienes estás enseñando acerca de la fe. Va a ser personal, pero depende de lo que tú hagas y lo que hagan otras personas para propiciar esa transformación. Es una responsabilidad que tenemos todos los creyentes. No solamente ser dóciles para cuando Dios nos transforma, sino también ser responsables para intervenir en la transformación, regar, plantar, cuidar la vida espiritual de otra persona, sobre todo cuando yo fui la persona que le comunicó a esa persona: Dios te está buscando para reconciliarse contigo. Dios quiere reconciliarse contigo. Tienes un problema grave que evita que estés en contacto con Dios. Tenemos una responsabilidad. Igualmente nos dice la carta que Pablo escribió a los Efesios, nos dice algo parecido. Dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice aquí que cada miembro del cuerpo, cada miembro de la iglesia recibe su nutrición, recibe el alimento, recibe a través de las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, su crecimiento para ir edificándose. Entonces podemos decir que la transformación es personal, pero depende de la intervención de las personas, depende del cuidado de las personas. Así quiso Dios que fuera. Por eso estableció este cuerpo, esta congregación, para que existiera un cuidado que propiciara la transformación que Dios quiere lograr. Ahora, quiero enfocarme específicamente en la transformación que sufrió una iglesia que nos relata la palabra, que es la iglesia en Corinto. Los creyentes de la iglesia en Corinto, por la intervención de Pablo, por los cuidados de Pablo, por los regaños de Pablo, por los desvelos de Pablo. Ese es lo que quiero enfocarme ahora en los siguientes 15 minutos. Corinto es una ciudad muy particular porque es un puerto, pero está también muy cerca de otro puerto y está en una región muy baja, de muy baja altitud, lo que se llama un istmo. Y esta región era propicia para que los barcos cruzaran por este lugar para evitar hacer un rodeo de 600 kilómetros, que aparte era peligroso. Entonces los barcos venían aquí por el Adriático, y en el tiempo de que Pablo visitaba la iglesia en Corinto no había canal. Lo que hacían es que los barcos los montaban en unos maderos cilíndricos y los iban como rodillos, y iban empujando los barcos, los empujaban como 700 metros para cruzar este estrecho, y entonces ya salían aquí en el mar Egeo. Eso les ahorraba mucho. Entonces, a lo que voy es que Corinto era una ciudad portuaria, un lugar donde había mucho comercio, había muchos marineros. Era una ciudad grande, llegó a tener en aquella época casi 600,000 habitantes. Y esto, como tenía mucha población en tránsito, la convertía en un lugar donde había mucho desorden, así como lo que nosotros vemos, que son las fronteras, donde hay mucho tráfico de personas. Entonces, Corinto tenía una reputación de muchísima inmoralidad sexual. Es más, mencionaban Corinto y eso era lo que se venía a la mente, esa depravación que había, ese libertinaje que existía en la ciudad. Bueno, Pablo llegó, como lo relata Hechos 18, los jóvenes ya van a llegar pronto a esa parte. Relata en Hechos 18 que llegó ahí, se estableció, y como siempre, cuando llegaba a un lugar buscaba la sinagoga. Encontró a un matrimonio que se llamaban Aquila y Priscila, que se dedicaban a lo mismo que él, hacía tiendas de campaña, tiendas para vivir.
Entonces estuvo con ellos, estuvo predicando en la sinagoga a Cristo. Después, al poco tiempo, llegaron Timoteo y Silas de Macedonia, los conoció, les predicó. Después hubo oposición a que predicara entre los judíos, lo echaron, él se fue de la sinagoga y empezó a predicarle a los gentiles, a los griegos. Y empezó a haber gente que lo escuchaba, que empezó a creer en el Evangelio y empezó a creer en Cristo. Y cuando empezaron los gentiles a creer en Cristo, también creyó el jefe de la sinagoga, Crispo. Se convirtió y empezó a escuchar y aprender de Pablo. Después fue acusado de sedición y fue juzgado y absuelto por el procónsul, que era Galión. En fin, estuvo 1 año y medio en Corinto la primera ocasión, predicando, enseñando, interviniendo para el desarrollo espiritual de los hermanos en Corinto. Al poco tiempo se fue a Éfeso para continuar predicando en otra región. Desde ahí escribió una primera carta a la iglesia en Corinto. Después, al poco tiempo, le llega información por medio de una hermana que se llamaba Chloe sobre cuál había sido el impacto de esa carta que escribió. Y después recibe a través de Estéfanas, Fortunato y Acacio una respuesta a esa correspondencia. Lo que leyó en esa correspondencia no le gustó y escribe una segunda carta, que es lo que nosotros conocemos como la primera carta a los Corintios. Después de eso, Pablo envía a Timoteo para asegurarse que lo que escribió en la carta se llevara a cabo en la congregación y en la vida de los hermanos, que tuvieran una buena respuesta a esa carta. Después Pablo viaja a Corintio por segunda ocasión, en algo que él denomina que es una visita difícil, una visita dolorosa para él y para los corintios. Después regresa Pablo a Éfeso y escribe una tercera carta, llamémosle la carta C, que es una carta que él le llama la carta severa. La menciona él en sus escritos como una carta muy severa, y la envía por medio de Tito. Después de esto, de Éfeso va a Macedonia, pasando por Troas, y ahí se encuentra a Tito para preguntarle: oye, ¿cómo te fue con la carta, la última carta que mandé, la que viene siendo la tercera carta? Y Tito le dice: oye, esa carta severa fue un éxito, fue muy bien recibida la amonestación que les enviaste, los hermanos se arrepintieron, se corrigieron y están muy bien. Eso impulsa a Pablo a escribir una cuarta carta, que es lo que nosotros conocemos como la segunda carta a los Corintios. Y en ella se ve el gozo que tiene, porque hubo una buena respuesta a esa carta que se escribió pero que no está en las escrituras, y anuncia también su tercer visita a Corinto. Bueno, no trato que ustedes, mi intención es que se aprendan la historia de Pablo en Corintio, sino que entendamos que Pablo invirtió tiempo, esfuerzo, recursos, vida, energía, llanto, enojo, para que este proceso de transformación se diera en la vida de los hermanos en Corinto. Y para que lo veamos un poquito asociado al tiempo, pues esto fue lo que hizo Pablo. Primero tuvo una visita que duró 18 meses en el año 51, se fue a Jerusalén, luego a Éfeso, donde estuvo 3 años, escribe la carta primera, ahí dice carta A, y luego escucha reportes de lo que ocurrió en Corinto, lo mismo que les acabo de narrar, pero aquí está en puntos específicos. Y lo importante es que vemos que aquí empezó el año 51 y anuncia que va a ir por tercera ocasión el año 56. Entonces vemos que hubo 5 años en este proceso de que Pablo ahora sí que fue y vino, escribió, le encargó a Tito que fuera a asegurarse. Le preguntó a Tito cómo han reaccionado los hermanos, envió a Timoteo para asegurarse que las cosas estuvieron bien. El punto es que Pablo se preocupaba y hacía cosas deliberadas y muchas y prolongadas, al grado de decir: voy a vivir allá un tiempo con ellos.
para asegurarme que están creciendo correctamente en la fe, para asegurarse que están siguiendo los pasos correctos como discípulos de Cristo. ¿Dónde están los tuyos, hermano? ¿Dónde están los tuyos? ¿Están lejos de donde estás? ¿Les das una llamada? ¿Les escribes un correo? ¿O les escribes una carta diciéndoles que estás preocupado por su vida espiritual? ¿Has ido a visitarlos? ¿Has ido a pasar unos días con ellos? ¿Están creciendo en la fe? ¿Están siendo transformados a la imagen de Cristo en sus vidas? Según lo que vemos de Pablo, estas son cosas que vale la pena invertirles tiempo, dinero, esfuerzo, cansancio, porque Pablo sufrió, más adelante narra que sufrió naufragios, asaltos, encarcelamientos, azotes, por llegar a ir a Corinto, para ir a visitar a las otras iglesias, donde quería asegurarse que los hermanos están experimentando una transformación en sus vidas. Ahora, alguno pudiera pensar, bueno, es que a lo mejor los corintios eran muy buenos anfitriones. Probablemente los corintios, así como los de Sinaloa, eran muy buenos preparando comida del mar. Por eso a Pablo le encantaba ir a Corinto. A lo mejor los corintios, como eran griegos, tenían mucho conocimiento y escribían muy bonitas cartas. Por eso Pablo le gustaba escribir cartas a los corintios. Pudiéramos pensar, es que Pablo tenía muy bonita relación con los hermanos en Corinto, por eso los procuraba tanto, por eso se desvelaba por ellos, por eso los buscaba, por eso los visitaba, por eso le encargaba a Timoteo que fuera a supervisar cómo estaban creciendo. Bueno, vamos a ver cómo eran los corintios, para ver si eran unas personas muy agradables a quienes valía la pena dedicarles tanto tiempo. Pablo en las dos cartas le reclama algunas cosas a los corintios. Les reclama que estaban menoscabando la unidad de la iglesia, que estaban haciendo cosas deliberadas para destruir la unidad de la iglesia. Segundo lugar, les reclama que había casos de inmoralidad sexual que se estaban solapando y tolerando dentro de la iglesia. Les reclama que había pleitos entre los creyentes y que estaban yendo a las autoridades, a los tribunales, para arreglar esos juicios, en vez de arreglarlos con los ancianos de la iglesia. Les reclama que están descuidando a los hermanos débiles, que no se preocupan por los débiles en la fe, los dejan. No importa si se enoja o si se asusta o si se entristece, no me importa. Eso les reclama Pablo también. Les reclama que como no tienen unidad, están menospreciando la cena del Señor. La celebraban, la prioridad en la cena del Señor era un buen festín, una buena comida, unos buenos mariscos. Y no estaban respetando que era una reunión de unidad. En sexto lugar, Pablo les reclama que están haciendo un uso egoísta de los dones espirituales. Estaban prefiriendo aquellos dones espirituales que eran más vistosos, que les daban más prestigio, que los hacían ver como más espirituales, que les daban mayor notoriedad que a los demás. También les reclama, aparte de eso, Pablo, que estaban dudando de la enseñanza de la resurrección. Estaban permitiendo que otros maestros vinieran y enseñaran. No hubo resurrección. No existe resurrección de los muertos, sin darse cuenta que al mismo tiempo estaban reconociendo que Cristo no resucitó entre los muertos. Pablo les reclama que se estaban asociando con los paganos, con los incrédulos, para cuestiones de matrimonio, para cuestiones de negocios, para cuestiones de sindicatos de trabajo. Y también les dice que están aceptando maestros y apóstoles que no eran aptos para enseñar la palabra ni el evangelio. O sea, como podemos ver, esta lista es el contenido de las dos cartas de Pablo a los corintios. Y vemos que eran hermanos que requerían
mucha corrección, requerían mucha enseñanza, requerían mucho cuidado, requerían mucha atención. ¿Cómo son los tuyos? ¿Cómo es esa gente que está a tu alrededor, a la que les has hablado y les has dicho, mira, Dios puede ayudarte a salir de esa situación? Más aún, Dios puede ayudarte a tener una confianza eterna de que vas a estar con Él en su presencia. Dios puede rescatarte no solo de estos problemas, sino eternamente te puede rescatar. ¿Cómo es esa gente de la que estamos hablando? ¿Cuántas será? Si pensamos, quizá habemos aquí unos 140 personas. ¿Cuántas será esa gente que estamos hablándoles, que han creído, que estamos tratando de llevar sus pasos a que desarrollen disciplinas espirituales, a que busquen a Dios en la palabra, a que oren, a que permitan que Dios transforme sus vidas? ¿Qué problemas tienes tú cuidando a estas personas? Como te digo, van desde aquel que no te quiere escuchar, no quiere saber nada de lo que le quieres hablar de la palabra, hasta aquellos que sí recibieron la palabra, pero están recayendo, están tropezando, no tienen compromiso para con el Señor. Te puedo asegurar que hay muchas cosas parecidas a lo que hicieron los corintios, o puede haber muchas cosas parecidas a lo que vimos en el primer pasaje, donde vimos las obras de la naturaleza pecaminosa: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Todo eso está en esas personas. Si está en nosotros, pues cuanto más en las personas a las que estamos tratando de guiar a que sigan a Cristo. Ahora, para terminar, hermanos, ya enfocando específicamente esta tarea de transformación de Pablo con el pueblo de Corinto, es importante que definamos cuál es la labor más importante en cuanto a este grupo de personas que está a nuestro alrededor. Miren, cuando Pablo habla con los corintios, les escribe las 2 cartas, 3 veces menciona la palabra transformación, diciéndole a los corintios que aún con todos esos problemas que tienen, Dios les va a transformar y Dios les está transformando. Entonces, hay 3 pasajes en las 2 cartas que Dios habla de la transformación por medio de Pablo. La primera es en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51, dice: he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. Pablo les dice: ustedes son creyentes, tienen muchos problemas, muchos errores, muchas deficiencias en su caminar con Cristo, pero serán transformados. Y en el siguiente versículo, en el 52, les dice: en un momento, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Esa es la segunda ocasión que Pablo les dice a los corintios que serán transformados, sus vidas serán transformadas. Y la tercera ocasión ocurre en la segunda carta, capítulo 3, versículo 18, y dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza como por el Espíritu del Señor. Esta es la tercera vez que les habla de transformación. Ahora, la primera diapositiva que les puse habla de... Se me hace que movieron ahí. ¿Se acuerdan que hablamos de 3 áreas que impacta el sacrificio de Cristo? Bueno, las 2 primeras veces que Pablo habla de transformación están relacionadas con presentarnos justos y perfectos ante la presencia de Dios. Las 2 primeras veces que Pablo les habla de transformación a los corintios se refiere a ese momento cuando muramos, en que Dios va a transformar nuestros cuerpos para presentarnos perfectos delante de Él. Las 2 ocasiones primeras se refiere a ese momento final.
a esta presentación, presentarnos justos y perfectos delante de la presencia, es decir, la transformación final que vamos a sufrir. Y la tercera vez se refiere a la transformación que experimentamos continuamente para que se forme en nosotros el carácter de Cristo. Entonces habla de dos transformaciones diferentes Pablo cuando le escribe a los Corintios. Otra vez, lo repaso. Una es la transformación final que experimentaremos al morir o cuando venga el Señor. Y la otra es la transformación que experimentamos día a día en nuestras vidas. La pregunta importante del sermón: ¿cuál de estas transformaciones es más importante? ¿Cuál de estas dos transformaciones tiene mayor impacto o es más importante para Dios? Es fácil contestar cuál es la transformación más importante para nosotros. La final, aquella en la que vamos a ser librados de este cuerpo pecaminoso y se nos va a dar un cuerpo perfecto e incorruptible que nos va a permitir mirar cara a cara a nuestro Dios. Claro que esa es la más importante para nosotros. Ya nos vamos a librar de este cuerpo enfermo por el pecado. Esa es la transformación que yo ya quiero experimentar, porque es en la que recibo mi salvación eterna y se hace válida esa salvación en la presencia de Dios. Esa transformación de día a día, que es batallosa, en la que me caigo y me vuelvo a levantar y algunas áreas no avanzo y estoy con dificultades y me amonestan y me regañan y me hacen ver mi pecado, esa para mí no es tan importante. Pero es muy importante precisar cuál es la más importante para Dios, más que para mí. Bueno, vamos a dejar que este mismo pasaje nos conteste cuál es más importante. Estos mismos tres pasajes, para terminar, nos contestan cuál transformación es más importante. La que experimentamos cada día cuando vamos aumentando nuestra santidad, cuando vamos perseverando en nuestra fe, o esa transformación final en la que Cristo nos presenta incorruptibles y perfectos delante del Padre. Bueno, vamos a utilizar estos mismos tres pasajes para entender, pero sin embargo, aquí hay un problema de limitación del lenguaje. Es como si ustedes van a ir a una reunión y digo, oye, pues quiero ponerme el traje negro, y me pregunta mi esposa, pero ¿cuál de los tres negros? Le digo yo, pues el negro. Sí, pero tienes tres negros. Debe haber una manera de diferenciar entre los tres trajes negros. Y de esa manera debe haber una manera de diferenciar entre estas tres palabras: transformados. Pero desafortunadamente, y como bien acertó a decir un hermano que está acá en esta área, dijo, pero es que tenemos que ser unos expertos en griegos para entender lo que dice la palabra de Dios. No. Pero en ocasiones sí nos conviene mucho saber cuando el español está muy limitado y que para el español todo es negro, necesitamos buscar otra manera de encontrar cómo diferenciar un negro de otro negro. Saber si es negro Oxford o si es negro mate y es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a ver estas tres palabras: transformado. ¿Qué palabra se utilizó en griego? Lo lógico sería que utilizaron la misma palabra en griego para decir transformado las tres veces, porque en español las tres veces se utilizó la palabra transformado. Pero la realidad a veces pasa porque tenemos una traducción de un lenguaje muy vasto y muy rico, lo tenemos traducido a un lenguaje un poquito más limitado, que es el español. Y eso que es de los idiomas más complejos de la época presente, pero aún así está limitado comparado con el griego de los tiempos de Cristo.
Entonces, si vemos estos tres pasajes, ¿qué dicen estas tres palabras transformado? Para contestar esta pregunta, ¿cuál transformación es mayor? ¿La final o la que ocurre todos los días? ¿Cuál le importa más a Dios? ¿La final cuando Cristo nos presenta delante de Él, o la que día a día estamos apelando a su gracia, estamos apelando a su protección, estamos apelando a su guía para que se dé esa transformación? ¿Cuál es más importante? Bueno, estos son los tres versículos y estas son las tres palabras que se utilizan como transformados. Afortunadamente, en las dos primeras versículos sí se utiliza la misma palabra para referirse a la transformación. Y tanto en el versículo 51 como en el versículo 52, para transformados se utiliza la palabra hayazo, que significa ser algo cambiado o ser hecho diferente. Esas son la palabra que se utiliza para hablar de la transformación final cuando morimos y somos llevados a la presencia de Dios. Pero en el tercer versículo, cuando habla de cuando vemos por espejo indirectamente a Dios y que somos transformados de gloria en gloria, paso a paso, evento a evento, día a día, utiliza una palabra que no es hayazo, utiliza la palabra metamorfo. Ustedes están familiarizados con esta palabra porque es de donde sale la palabra metamorfosis, que es como se define el proceso por el que un gusano se convierte en una hermosa mariposa. Y el Señor utiliza esta palabra, transformación, transfiguración, a la transformación que sufrimos día a día, asistidos de su gracia, asistidos de la guía del Espíritu Santo. Uno pensaría que la transformación, la metamorfosis más fuerte que sufrimos es cuando estamos al final de nuestra vida y somos enfrentados al Señor, al tribunal de Cristo. Pero no, para ese evento se utiliza la palabra cambiado, diferente. Pero para la transformación que sufrimos día a día en nuestra fe, se utiliza la palabra metamorfosis. Día a día, Dios quiere que algún rasgo de mi personalidad sea transformado de ser un gusano a ser una mariposa majestuosa. Día a día, Dios quiere que un aspecto de mi carácter sea transformado de un gusano que se arrastra por los rincones en una mariposa majestuosa que vuela a las alturas. Dios quiere lograr una transformación día a día en tu vida y en la vida de las personas a las que les has compartido el Evangelio. ¿Dónde están los tuyos? Quiero compartirles esto para que tengan esperanza, que aquellas personas que están endurecidas, que no quieren conocer de Dios, que no quieren seguir a Cristo, que no quieren creer en Él, que no quieren someterse, subordinarse al señorío de Cristo, que ustedes sepan que hay esperanza, porque Dios transforma, Dios produce metamorfosis en la vida de las personas día a día. Hermanos, hay esperanza en los casos difíciles. Obviamente hay aspectos de mi personalidad que son casos difíciles, y en las personas a quienes les he compartido el Evangelio también hay aspectos de su persona que son casos difíciles, en los que Dios producirá el crecimiento, pero Él te quiere utilizar a ti, me quiere utilizar a mí, para hacer lo que hizo Pablo con los corintios: visitarlos, escribirle una carta, llamarles, regañarlos, confrontarlos, específicamente decirles en qué están mal. Esa es la labor que tenemos que hacer nosotros con estas personas. Y para Dios es más importante esta transformación. ¿Por qué? Porque cuando estemos a la finalmente estemos en la presencia de Él, ya será para convivir con Él eternamente. Pero antes que eso, Él quiere lograr algo a través de su iglesia. Lo que nos dijo Edwin: llevar el Evangelio a todo
pueblo, nación y en toda lengua y en todo lugar. Para eso es más importante para Dios la transformación que ocurre en mi vida día a día, porque Él quiere lograr a través de esa transformación llevar el evangelio y llevar su mensaje y llevar la salvación a todos los rincones del planeta. Sí, es hermosa y soñamos con ese momento en que ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedad y tendremos nuestro cuerpo será cambiado por uno glorificado. Y aquellos que murieron hace tiempo se les dará un cuerpo glorificado. Pero para Dios es más importante la metamorfosis que quiere lograr en tu vida día a día. Hoy mismo quiere lograr ese cambio. Hoy mismo quiere lograr esa transformación. Y hoy mismo quiere utilizarte a ti para que Él pueda lograr la transformación en la vida de otra persona. Hermanos, si tú fueras Pablo, que de cierta manera lo eres, ¿quiénes son para ti tus corintios? ¿Quiénes son esas personas? Mira, mientras sigo con el mensaje, tú así con tus manos te empiezas a contar, fulanito, así aquí abajo. ¿Quiénes son esas personas? Quiero decirte que Dios quiere transformar a esas personas. Dios quiere causar una metamorfosis en la vida de esas personas, pero te quiere utilizar a ti. Quiere utilizarnos a nosotros para causar esa transformación en la vida de todos nosotros. Yo te animo, hermano, a que tengas esperanza y como Pablo puedas confiar que Cristo es el que transforma vidas, que Cristo es el que produce crecimiento, pero nos quiere utilizar a nosotros para hacer esa llamada, para hacer esa visita, para confrontar a esa persona que sabemos que está mal y tiene que saber lo que está mal, porque dice la palabra de Dios, no porque nosotros lo juzgamos. Dios quiere que inviertas vida, esfuerzo, tiempo, dinero en esa noble tarea que es ver a Cristo formado en la vida